Me presento, soy el alumno Isaac Dionisio Mateo de la carrera de Ingeniería en Informática, estudiante del Instituto Tecnológico Superior de Acayucan, y dentro de la materia de Taller de Legislación les voy a presentar el tema de Introducción al Derecho. Bien, primero debemos de conocer qué es el derecho. Bueno, el derecho es un sistema de normas e instituciones que regulan la conducta humana en sociedad para garantizar la justicia, la seguridad y el bienestar de las personas. El objetivo principal es establecer un marco de orientación, de orden y de convivencia, definiendo los derechos y saberes de cada persona, resolviendo los conflictos de una manera pacífica y activa, actuando siempre al bien necesario. En este tema vamos a abordar dos principales características importantes: las fuentes de derecho y la clasificación de los derechos. Las fuentes del derecho son todos aquellos documentos o procesos que se crean normativas, como ya lo decía, que regulan la acción y conducta de una persona o incluso de una sociedad. También sirven como medio de normas jurídicas que van a ir desarrollando a través de un proceso determinado y ordenado. ¿Cómo se puede clasificar? Bueno, se clasifica de forma formal y inmediata. Podemos también ver en las fuentes formales, que son los medios por los cuales nace la norma jurídica, en donde incluye la ley, la costumbre, la jurisprudencia y algunos principios generales del derecho. A continuación comenzaremos con el primer subtema, que es fuentes del derecho. Bien, entonces las fuentes del derecho son fundamentales para el funcionamiento del sistema legal. Proporciona las bases sobre las que se construyen las normas jurídicas y resulta esencial para garantizar la justicia y la equidad en la aplicación de la ley. Las fuentes del derecho incluyen fuentes formales, reales o materiales, propias de la tecnología y las necesidades sociales derivadas con la informática. A continuación veremos cada tipo de fuente de derecho más a detalle y con algunas especificaciones y clasificaciones. Tenemos primero la legislación nacional. Estas leyes y reglamentos son emitidos a través de los órganos legislativos de un país o de una fuente fundamental del derecho. Se tiene que ir tomando a través de las leyes. Pueden abordar diversos aspectos, como lo son algunos comentarios acerca de la tecnología, de lo electrónico y de algunos delitos cibernéticos, en donde eso también entra algunos delitos informáticos y donde el derecho puede abogar por aquellas personas que son víctimas del mismo. Tenemos los tratados internacionales, que son los convenios internacionales relacionados con la informática y las tecnologías de la información. También son fuentes importantes del derecho informático, ya que con ellas podemos abordar aspectos como la protección de datos, algunos delitos cibernéticos, como también ya lo mencionaba, o convenios que traspasan de un país a otro para garantizar que la información que se recibe de un lugar, ya sea de un país o de alguna empresa, sea realmente propia de la otra y llegue la información tal y como está. Luego tenemos la jurisprudencia, que son las decisiones judiciales en casos relacionados con el derecho. A medida que los tribunales resuelven disputas y casos legales,
que involucran las tecnologías. Y también tenemos finalmente la doctrina especializada, que más que nada se basa en la literatura jurídica especializada en el derecho informático y también desempeña un papel crucial en la formación y el desarrollo de la disciplina, más que nada en los estudios, las investigaciones, las publicaciones y algunos aspectos que contribuyen al derecho formal y legal de alguna empresa o instituto. Posteriormente tenemos orígenes de las normas jurídicas. Este se clasifica en dos secciones importantes, en fuentes formales y fuentes reales o materiales. Bueno, las fuentes formales son aquellos canales en los cuales se van a crear normas jurídicas y se aplican dentro de la informática. Tenemos el primer punto, que es la legislación, que son las leyes y reglamentos que regulan aspectos específicos dentro de la rama de la informática. Algo muy presente es como la Ley Federal de la Protección de Datos Personales aquí en el país. Otro punto importante son los tratados internacionales, aquellos convenios y pactos entre naciones que establecen estándares para llegar a una colaboración y mantener una seguridad dentro de las personas. Las fuentes reales o materiales son los factores sociales, económicos, tecnológicos que dan origen a la necesidad de crear normas jurídicas para regular la informática. Un punto importante son la evolución constante de las tecnologías de la informática y la comunicación, y su impacto en la sociedad generan nuevas situaciones y problemas que requieren una regulación. Ahora vamos a ver la clasificación del derecho. Bien, entonces tenemos que el derecho está compuesto por tres importantes características, que es el público, privado y el social. Los derechos son conjuntos normativos, como ya lo mencionaba anteriormente, son reglas, normas que una persona debe cumplir, y se refieren a la organización del Estado y la actividad que desarrolle para cumplir las atribuciones que el Estado le corresponde. La organización del Estado y la actividad que desarrolla para cumplir con las atribuciones que le corresponde no se desarrolla en el estudio de una sola disciplina jurídica. A continuación tenemos estos derechos de los que les voy a hablar un poquito más a profundidad. Tenemos primero el derecho público y está compuesto por un conjunto de normas jurídicas que regulan la actuación de los individuos, donde en el Estado, en las relaciones con otras entidades gubernamentales y en distintas distribuciones políticas o inclusive nacionales. Vamos a ver ahora en dónde más se aplica el derecho público. También se aplica en el derecho administrativo. Entonces, el derecho administrativo es este conjunto de reglas y que va a marcar mucho dentro de los servicios públicos o las normas que regulan algunas organizaciones dentro del poder ejecutivo. Tenemos el derecho constitucional. El derecho constitucional regula la estructura de la administración pública, así como el funcionamiento de algunos órganos políticos y supremos. También la situación del ciudadano frente a un Estado. Esto más bien va al Estado gubernamental, en donde se debe de hacer valer estos derechos. También tenemos el derecho penal. El derecho penal es un derecho que todo ciudadano debe de tener y comprende del conjunto de normas jurídicas
que establecen los delitos y las sanciones correspondientes. Y por último tenemos el derecho procesal, que el derecho procesal va muy de la mano dentro de el conjunto de normas que también regulan los procedimientos que debe seguirse al hacerse, eh, al hacerse válido el derecho penal para que pueda hacerse, digamos que justicia, debe de existir un proceso o un orden de cómo se ejerció dicha acción. Bueno, por otro lado tenemos el derecho privado, que lo componen todas aquellas normas jurídicas que regulan las relaciones de los individuos y en su carácter particular, establecido por situaciones jurídicas particulares. Como bien lo dice, derecho privado es algo que se reserva solo a un grupo de personas. Y nos va a acompañar el derecho civil y el derecho mercantil. El derecho civil establece relaciones privadas de las personas entre sí, pero regula las relaciones de protección y de intereses particulares. Y el derecho mercantil es el conjunto de normas jurídicas que regulan los actos de comercio. Esto más bien beneficia a los comerciantes y a sus diversas actividades que se vayan ejerciendo. Finalmente tenemos el derecho social, que es el conjunto de normas jurídicas que tiene por objeto la regulación de las relaciones entre particulares, con diferencias marcadas, procurando la equidad y la justicia social, de proteger las clases económicas de las civiles. Y se va a clasificar en derecho laboral y derecho familiar. El derecho laboral tiene como objetivo regular las relaciones entre los obreros y los jefes. Además, cumplir el reglamento de las diversas formas ya establecidas y de las prestaciones de servicios, así como a las autoridades que debe de intervenir en dichas relaciones. Dentro de la familia tenemos que debe de considerarse un área prioritaria por las autoridades y en consecuencia requieren de una atención más específica que no recae solamente en una persona, sino en todo un poder, en toda una alianza, y esta es la que debe estar más apoyada y vigilada de no abusar o no pisar los derechos de la sociedad, de una persona o de un individuo. Ahora tenemos algunos ejemplos de estos derechos dentro de la informática. El derecho público se puede ver reflejado en el derecho a la ciberseguridad y el derecho a la inteligencia artificial. Si bien toda persona, todo, todo ser, tiene la garantía de que debe de estar protegido su integridad como persona y también la integridad de los demás que lo acompañan. Pero no solo eso, también existe el derecho a la inteligencia artificial. Como personas todos podemos navegar por Internet, estamos abiertos a las redes del Internet, que ahora no solo se muestra como una fuente de información, sino que también es una parte prioritaria para buscar comunicarse con otras personas. También lo podemos ver o relacionar con el derecho social, que es el derecho del Internet y telecomunicación. Y por último tenemos el derecho privado, que es la protección de datos personales. Y también tenemos el sector de la propiedad intelectual, en donde lo vamos a clasificar en dos secciones, que es el derecho de autor y derechos correlacionados, y la propiedad industrial. Si bien es importante llevar a cabo con legalidad, proteger la autoría de la persona que se está citando muchas veces en algunos casos, ya sea libros, revistas,
películas, imágenes, inclusive en la música. Y dentro del área industrial tenemos las marcas, en donde se debe de mantener legalmente una actualización de que a pesar de que nosotros estemos usando ya sea un logotipo, una música o unas palabras, citar siempre a la persona de donde estamos sacando esa información, ya que no nos corresponde ni es de nuestra autoría. En tanto, violar esa norma, pues ya se está causando un delito por parte de nosotros. Así que es importante conocer cada tipo de derecho y apegarlo a nuestra normatividad y a las reglas que ya están establecidas. Finalmente tenemos por concluir que el derecho es fundamental para crear o hacer cualquier acción que tenga que ver con la afectación o beneficio de otra persona u objeto. En esta investigación aprendimos a identificar las fuentes de derecho, que quiere decir las funciones de cada área que se encarga de validar las acciones, y también clasificar los derechos teniendo en cuenta los tres principales aspectos, que es el derecho privado, social y público. Bueno, de mi parte sería todo y espero haber dado a entender estos temas y la importancia que es apegarnos a la normatividad y a las reglas para cumplir y hacer cumplir nuestros derechos.